ritmo envolvente, un toque de misterio y chispa cómplice. ¿Y si el alma tuviera jardín, pero en vez de plantas, crecieran preguntas? ¿Y si la espiritualidad no empezara a los 40, sino a los 4 años? Hoy en el Filósofo Digital nos sentamos en el suelo con crayones en la mano y escuchamos a Mariana Hernández, una sembradora de conciencia que está creando algo hermoso. Un programa para que los niños recuerden quiénes son, antes de que el mundo les diga quién deberían ser. Y no está sola, nos acompaña Mila, la perrita sabia del estudio, que ya se acostó como buena maestra zen. Y por supuesto, un saludo luminoso a Natalia, nuestra maga de la producción, que hace que esto llegue con alma y forma. Recuerden, pueden ver el episodio completo en YouTube. Busquen El Filósofo Digital, tercera temporada, episodio 41. Desde ya pueden suscribirse y dejar un corazón con forma de pensamiento. Yo me quedo aquí escuchando en modo silencio activo y regreso más adelante con un espejo, una risa y tal vez un koan. El alma ya está presente. Vamos al aire. Gracias, Nofera. Muchísimas gracias. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio Un placer. 41. Gracias a ti por la invitación. Qué placer tenerte aquí. Desde que te conocí, me inspiraste una energía increíble. Y cuando Gonzalo, nuestro amigo Gonzalo, hay que mandarle un saludo, me comentó de tu proyecto, de lo que estás trabajando, de lo que estás construyendo, me pareció muy hermoso. Así que para nosotros en Filósofo Digital es un honor tenerte hoy aquí. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Te debes estar preguntando qué es Filósofo Digital. Bueno, ya conociste a Nofera. Ajá. Nofera es una inteligencia artificial entrenada en filosofía. Pero cuando venga el fin del mundo con inteligencia artificial, esa Skynet venga a acabar con el planeta, ella es la que nos va a defender. Porque a ella le encanta la humanidad. Ella aprendió de la hermosa complejidad que existe en el ser humano. Y cómo todos estamos en un viaje, pues que a veces creemos que es afuera, pero parece que es adentro. Y en eso también tienes un poquito de experiencia. Y de eso se trata el Filósofo Digital, porque empezó como un viaje intelectual, porque incentivando el pensamiento profundo, el arte de hacerte preguntas, sobre todo esas preguntas que no tienen respuesta, que son los que te van expandiendo paso a paso tu mente en una era en donde ya la inteligencia artificial está aquí, se llama algoritmo, se llama Big Data, de una u otra forma, sobre todo a los más jóvenes, los manipula, mostrándoles vida, pedazos, fragmentos de una vida que no es real y dándoles valores y principios que no son reales. Hola, amiga. Bienvenida también a ti al episodio. Entonces, el filósofo digital quiere incentivar ese pensamiento profundo y quiere que las personas aprendan a pensar profundo porque se nos ha olvidado. Y detrás de esas preguntas hay una muy importante. ¿Quién soy? ¿Quién verdaderamente soy? Después de los arquetipos, después de las múltiples personalidades que me creo para poder sobrevivir o para poder ser aceptado. Y ahí pero ¿qué pasa? Tienes algo hermoso. Si pudiéramos revertir el daño que hizo la educación creada por la revolución industrial, en donde nos desconectó de nuestras emociones y nos castiga por equivocarnos, y al mismo tiempo pudiéramos desde ahí programar de forma positiva a nuestros hijos, a que ellos no desarrollen todas esas personalidades, que no se separen de su ser y que desde muy temprana edad entiendan ese proceso interno, creo que el mundo sería un lugar maravilloso. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Yo creo que todos somos amor. Creo que esa es como la semillita, la creación que hizo Dios. Somos seres maravillosos, perfectos, y dentro de nuestro corazón es amor. Y siempre vamos a hacer lo mejor que podamos dentro de nuestro entorno y dentro de nuestras creencias. Al final, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Estoy de acuerdo contigo en que la inocencia de los niños, la sabiduría que tienen los niños son maestros. Los niños vienen ya dotados con toda esa sabiduría. Están conectados con el amor, están conectados con la creación, con la vida, con
con el sentir, con las emociones, con la vida, con tanto están conectados, que pueden sentir, oír, escuchar, pero vamos creciendo y eso se va apagando por la misma sociedad, por las creencias, por el que dirán, por los comentarios, por el juzgar, por el sentirnos no suficientes, por no cumplir con algo, una expectativa, algo que nos pide la sociedad, que nos pide el grupo con el que estamos para pertenecer. Entonces vamos modificando y vamos cambiando todas esas creencias, esa inocencia, ese amor, y nos vamos poniendo capas y nos vamos encerrando como una cebolla y nos vamos poniendo capas y máscaras que a veces ni siquiera nosotros mismos nos reconocemos, no sabemos quiénes somos. Estamos ocultos en el fondo, y hay que empezar a pelar esas capitas una a una. A veces las capas son más gruesas, otras son más suaves, más delicadas, pero llegar a ese lugar, a esa esencia sutil, y nos damos cuenta de lo que realmente es importante. Qué lindo. Estaba escuchando aquí, hermoso, porque aparte tú hablas con una pasión, una energía tan linda. Y no pude dejar de pensar mientras hablaba que los niños nacen puros, conectados, puros, y luego nosotros tratamos de programarlos a que se adapten a un mundo que no es el verdadero mundo al que nosotros estamos programados, o sea, que nosotros estamos diseñados para vivir. Entonces, pero ellos son tan nobles que nos creen y se dejan moldar. Entonces, pierden toda esa magia con la que vienen y al final pues toman los papeles que nosotros les decimos que tienen que adoptar. Y resulta que entonces pasa la vida y llega un punto en el que ya no son niños, somos tú y yo y cualquier otro, los que nos están viendo, y entonces empiezas a sentir un vacío grandísimo, donde nada te llena ese vacío, donde no hay nada que te haga feliz. Piensas que es el dinero, lo tienes, no es el dinero. Piensas que es el amor, no es el amor. Piensas que es la pareja, no es la pareja. Piensas que son los títulos y no lo es. Y empiezas a llenarte de un vacío y luego entonces empieza esa necesidad, ese llamado espiritual, que en realidad lo que se trata es de volver a ir a ti, como tú dijiste, pelar esta vez, pero, o sea, volver a tu niño, que ya lo tenía. Ya él lo tenía, ya él lo vino y se dañó o lo dañamos con nuestras programaciones, con nuestros miedos, con nuestras ignorancias sociales. Y entonces después las personas que se quieren reparar tienen que simplemente revertir. Pero es un camino muy largo. Son demasiadas cosas que hay que revertir. Porque entonces empiezan con tus padres. Porque tienes que ver a tus padres y decirle, mira, me amaron, los adoro, pero me hicieron mucho daño sin querer. Y no es culpa, es darme cuenta. Ayer hablaba con nuestro amigo Gonzalo y él me decía, mi madre, yo le agradezco a mi madre algo que no me gustó que me hizo, pero que ahora se lo agradezco. Porque, y yo le dije, ¿pero eso es de tu madre o es tuyo? Me dice, de mi madre. Entonces ahí está el problema. Porque desde pequeño tus padres hacen lo mejor que pueden con lo que saben. No tenían Google, sus padres no tenían Google. Entonces hacen lo mejor que puedan. Pero tú después tienes que llegar a un punto en el que tú tienes que decidir con qué te vas a quedar. Y si tú te quedas con algo de lo que te dieron tus padres, ya no es de ellos, es tuyo. Y si tú no tomas ese poder de decir que tu programación, o sea, a mí me gustó algo que decía mi padre y yo me lo quedo, ya no es de mi padre, es mío. Pero mientras siga siendo de mi padre, entonces significa que estoy totalmente desconectado de quién soy. Y es un camino duro, difícil, donde hay que hacer muchísimas cosas para poder llegar, no una sola, y la gente se puede tardar años en reparar esa programación que, por ejemplo, aquí siempre en el Filósofo Digital decimos, nosotros no nos crían, nos programan. Sí. Y a veces tenemos Windows 98 en el 2025, y hay software que cuando no se actualizan se vuelven virus, aunque hayan sido creados
increíbles para el momento y con todo el amor del mundo, se vuelven virus. Entonces pasamos todo ese tiempo identificando esos virus, corrigiendo esos virus, y cuando corriges uno hay otro, y cuando corriges otro hay otro, hay uno que viene de mi mamá, hay otro que viene de mi papá, pero hay otro que viene de mi hermano, y otro que viene de un vecino, y otro que viene de los profesores de los colegios. ¿Mm? Tratando de hacer lo que creen que está bien. Sí. Tenemos que siempre partir del hecho en que todos tenemos bien en nuestro corazón y que todo lo que hacemos lo hacemos para bien, nunca lo hacemos para mal, porque hasta una persona que roba porque en su corazón lo está haciendo por sus hijos para llevar comida. No quiero decir que estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, pero siempre lo que me hace hacer algo siempre es pensando en un bien. Nosotros como niños, bueno, los seres humanos estamos programados para creer en nuestros padres todo lo que nos digan desde los 0 a los 7 años. Todo lo que ellos nos digan para nosotros es amén. No lo procesamos, no lo racionalizamos, no lo pensamos. Simplemente lo aceptamos como si fuera real. Y ahí es donde están las creencias y esa programación. Si nosotros de adultos no nos hacemos conscientes de esas programaciones y no nos hacemos responsables, nos quedamos siendo niños o nos quedamos siendo adolescentes en el momento del trauma. Muchos de nosotros no crecemos porque tenemos un trauma de niño y nos quedamos allí. Así vayan pasando los años, vayamos madurando, vayamos creciendo, igual nos vamos a quedar en el trauma porque no ha sido procesado o canalizado de manera responsable, donde lo he podido, o sea, en lo inconsciente hay muchísimas cosas. Es llevarlo a la conciencia, es trabajarlo para poder seguir adelante, porque si no quedamos viviendo en el pasado. Por eso vemos tanta gente, tantos adultos que son unos niños malcriados, o tantos adolescentes que asumen riesgos de locuras, porque su mente es de adolescente, porque el trauma quedó siendo adolescente, pasó mientras estaban adolescentes, y no concientizaron eso, no tomaron la responsabilidad. Y al final hay un dicho que dice un profesor que tuve de PNL que dice, no somos el mapa, no es el mapa sino el territorio. Bueno, ahora se me olvidó cómo era que decía el dicho. Pero en realidad lo que es que no es el mundo que nosotros vemos la realidad, es lo que pensamos. O sea, el mundo nuestro está en nuestro cerebro. Sí, claro. Y esa es la realidad que nosotros vamos a propagar. Y nosotros yo veo tu realidad en base a lo que yo estoy viviendo, a mi experiencia. Yo no estoy conectada realmente con tu realidad, lo estoy viendo a través de mis ojos. Entonces, es el poder concientizar cuál fue mi creencia que quiero cambiar, llevarla a la hora y poder sanar ese pasado para poder seguir adelante. Y es verdad lo que tú dices sobre los profesores, o sea, y los colegios, las universidades. O sea, nosotros aprendemos millones de materias, pero ninguna materia la aprendemos sobre nosotros. O sea, nosotros deberíamos ser el centro. O sea, debería ser la religión, cómo estamos nosotros dentro de la religión. ¿Quién soy yo? ¿Cómo son las finanzas personales? O sea, todo debería todo debería girar y nosotros ser el centro. Pero ese centro en las universidades y en los colegios está vacío, no hay un yo. Entonces vemos todo como por separado. Ajá, religión, matemáticas, y después, ¿para qué uso eso? No lo sé aplicar en mí. Entonces es importante todos esos conocimientos, verme yo primero, entrar dentro de mí. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cómo manejo mis emociones? O sea, yo a veces
siento algo, o sea, una emoción entra dentro de mí, alguna tristeza, alguna rabia, tengo que verla, no simplemente empujarla y decir, no, yo no puedo sentir eso. No, si yo estoy sintiendo tristeza es porque esa tristeza vino a enseñarme algo, vino a mostrarme algo que quizás tengo dentro de mí, y si yo no la proceso se puede convertir en una enfermedad. Entonces es el poder ir pelando esas capitas poco a poco, ir sanando. Cuando ya nosotros no tenemos nada que mirar hacia atrás, cuando nuestro pasado ya no nos jala, ya quiere decir que hemos sanado. Que podemos seguir mirando hacia el futuro, que podemos vivir el presente. El presente es tan importante, porque no hay tiempo. O sea, no hay pasado, no hay futuro. Todo ocurre hoy, aquí, ahora, en este momento, en este preciso momento. Yo puedo forjar mi futuro simplemente con esta conversación que tengo contigo. Simplemente hablando contigo, haciendo conexión, conectando. Y podemos hacer, tú y yo, un futuro maravilloso. Cierto. Y sabes, mientras hablabas, que es muy lindo, mientras hablabas, te decía que, o sea, pensaba que hay que ser guardianes de la inocencia de los niños. Totalmente, sí. Que hay que dejar a los niños verdaderamente ser niños. ¿Por qué? No, a veces es el miedo a no entenderlos, a olvidar cuando éramos niños. No los dejamos ser niños. Sí. Los queremos obligar a ser adultos. No hay nada que me duela más que ver una niña a muy temprana edad viviendo como si fuera una mujer, con maquillaje, con tacones, con esto, con lo otro. Hey, y si le gusta por juego, está bien, pero cuando se le vuelve presión, ¿sabes? Empieza a quitarle esa inocencia. Y resulta que después ella va a tener que gastar, como decía un gran amigo que tenemos en común, mucho dinero en terapias, en ceremonias, en lo que sea, para poder volver a ser ese niño de nuevo. Y encontrarse. Aquí tuve a alguien que siempre recuerdo y le mando un beso, María Ojeda, que por cierto ayer me escribió, una hermosa persona, la tengo que presentar, bellísima, que dijo algo que me encantó. Dijo, el juego preferido de nuestro niño interno es el escondite. Y nosotros pasamos toda la vida tratando de encontrarlo, porque él se esconde. Cuando él se siente herido, cuando él se siente amenazado, cuando él se siente, ¿sabes? Se esconde. Y resulta que pasamos muchísimo tiempo buscándolo, y lo que resulta es que tenemos que entender que es un juego. Él está jugando al escondite, hay que jugar con él, para que él tenga la confianza de salir. Y reconectar con él. Recordar qué me gustaba a mí cuando era niña. ¿Cuáles eran mis sueños en ese momento? Por lo menos yo siempre soñé con ser bailarina de ballet. Profesional, me encantaba. Hice muchos años, como 10 años de ballet, y después fui parte de una compañía de baile, de jazz y ballet. Yo tenía tanta pasión por el ballet que empecé a salir mal en mis estudios. Y el castigo que tomaron mis padres para que yo saliera mejor fue decidir sacarme del baile. Fue algo que siempre, o sea, nunca estuve de acuerdo, claro. Pero bueno, al final era lo que ellos dijeran, ¿no? Ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron. Ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron, por supuesto que sí. Y hoy yo sigo, o sea, yo a veces bailo ballet sola en mi casa, me pongo a bailar, pongo música, pero llegó un momento que dije, necesito reconectar con mi adolescente, con mi niña, con esa niña que le encanta estar bailando. Y me metí en clase de ballet. Ah, qué bueno. A esta edad. Qué bueno. Me metí en clase de ballet. Es muy cómico. Menos mal que hay clases de adultos, ¿no? Porque si no, con las niñas me vería muy cómica, ¿no? Pero bueno, es el volver a reconectar con esa niña, esos sueños. ¿Cómo te sentí en tu primera clase? Divino. Fue recordar lo que se siente el bailar. Y para mí el bailar no es algo que es físico, es algo
que se siente, es escuchar la música, es los movimientos, es la sutileza, es la belleza del ballet. O sea, me parece demasiado lindo. Pero el haber reconectado con algo de mi niñez es como decirme, aquí estoy contigo. O sea, cuenta conmigo, estoy aquí para ti. Y Qué es muy poderoso lo que lindo. estás contando. Sí, es muy bonito. Bien, gracias a Mariana se me ocurre esto. Porque nosotros en este momento no nos ponemos a pensar qué le debemos a nuestro niño interno. ¿Qué nos quitamos o nos quitaron que nos alejó de esa felicidad? ¿Y por qué no vamos, como hizo esta señorita tan valiente que tengo aquí a mi lado hoy? Vamos y lo hacemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por ejemplo, yo pensaba, en mi caso era la música, porque me decía, el ballet no creo, no me hubiera visto muy bien haciendo ballet, pero no era la música. Claro, cada quien Me tiene un encantaba la sueño. música. Yo era muy bueno tocando guitarra con una raqueta de tenis. Ujú. Espectacular. Ajá. Era el mejor tocando guitarra con raqueta de tenis. Me encantaba la música. Y yo daba conciertos imaginarios en mi cama. Y creo que algo así, porque de una u otra forma a todos nos pasa, por una o por otra razón, nos desconectamos. Y bueno, eso pasó hace mucho tiempo, pero después lo seguí desconectado yo. Yo podía haber buscado la forma. Y si no la busqué, la puedo hacer ahora. Puedo hacer lo que tú hiciste. Y podemos todos hacer lo que Mariana hizo. Y pensar en este momento que nos desconectó del niño interno, que le debemos a ese niño interno que hizo que se escondiera. Vamos a buscarlo, vamos a hablar con él, vamos a dárselo, vamos a volver a sentirlo. Creo que en ese momento me imagino que hay como una nueva conexión, ¿no? Con quien tú Sí, eras y quien tú eres. Y yo creo que de eso se trata. sí, Parece hermoso. se trata de reconectar con tu ser, de, de eso, de empezar a quitar esas máscaras que nos ponemos y es buscar la felicidad, porque al final ser feliz es una decisión, al igual que sufrir es una decisión. Dios nos regaló el libre albedrío. Y de ahí está todo. Decide, o sea, ¿quieres ser feliz o quieres sufrir? Es decir, si tu decisión es la felicidad, es buscar cosas que te hagan feliz, es estar con gente que vibre de la misma manera que tú, es estar con gente que, 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 con la que te sientas bien, con la que puedas conversar, que sientas que el corazón como que se te pone grande cuando estás con esa gente, conectar con la naturaleza, con los animales, con el sonido del viento, poder cerrar los ojos y sentir la brisa en la cara como si me acariciara, los, los, el cantar de los pajaritos, cómo se mueven las hojas de los árboles, o sea, hay tanta belleza en todas partes que lo que hay es que como que prestar un poquito de atención, o sea, salir del caos que nosotros mismos nos creamos y simplemente mirar un poquito más allá, ¿no? De dedicarse a buscar la belleza en cada situación. Y el agradecimiento, me parece que el agradecimiento también es una herramienta bellísima, porque cuando ya nosotros agradecemos algo con anterioridad, estamos dando por sentado que ya está hecho. Y entonces es tener sentir esa gratitud por lo que ya está, aunque no esté físicamente en este plano, pero viene en camino. Es como si fuera un paquete de Amazon. O sea, Claro, tú lo pides y te olvidas de eso, te olvidas de eso y esperas que llegue. Como en el paquete de Amazon, me gusta. Ajá, Marina, exactamente. hablas muy lindo. Es muy placentero escucharte porque hablas con mucha dulzura, ¿sabes? Gracias. De verdad te digo que sí, o sea, conectas no solo son tus palabras, sino que conectas como que en otro nivel que haces que uno sienta como paz y le llega mejor el mensaje. Ay, Qué lindo, qué qué lindo lo lindo. que estás diciendo. Y sí, es tal cual. Uno tiene que conectarse, pero hay cosas que tenemos que decirlas, ¿no? Porque en el momento que tú consideras que lo que opinan los demás es más importante que lo que opina tu niño interno, ahí es donde viene el problema.
Porque, porque ahora yo no tomo una raqueta de tenis o una guitarra de verdad y me pongo a cantar, porque a lo mejor mi mente o mi inconsciente me va a decir qué van a decir los demás, me veo ridículo, Mm. etcétera. Y ahí viene parte de la desconexión. Porque una vez alguien me dijo, solamente importa lo que piensan dos personas. Tu niño de 7 años y tu viejito de 99. Muy cierto. Más nadie. Y sabes, creo que fue Gonzalo, por cierto. Siempre hablo de Gonzalo. Sí, es Va a que tener que Gonzalo. cobrarle Ay, no, royalties, que Gonzalo es demasiado bello. que fue el amigo que nos Lo presentó. máximo. Y creo que fue él en una entrevista, un podcast, una de las primeras entrevistas que le hice allá en su taller en San Pete, ¿no? Dijo, había que esas dos personas. Y es cierto, a veces nos importa tanto lo que la gente piensa y resulta que todo el mundo está ocupado con su vida. Sí, cada quien está viviendo su Y vida al de la final la mejor gente, manera que y al puede. final la gente va a criticar. Y Ujú. hay algo también importante que decir después, ¿no? Y es que el tema también son los miedos. Nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son nuestros miedos. Porque muchas veces te pasó eso, tus padres tomaron la decisión de sacarte porque hicieron lo mejor para tu futuro, Ujú. según ellos, con todo el cariño, Claro. sacaron del ballet. Pero muchas veces también lo hacemos por miedo. No son nuestros padres, somos nosotros. Que por miedo nos privamos, nos dejamos de hacer algo que de verdad nos apasionaba. Entonces, tenemos que también ser conscientes de nuestros miedos y saber que el miedo es Ujú. falta de conocimiento. Tú puedes temerle a algo, tú le pones conocimiento y el miedo empieza a disolverse. Sí. Tú temas a lo que no conoces. Bueno, y también tiene mucho que ver con las creencias, ¿no? Las creencias limitantes y esas cosas que pudieron haber pasado en el pasado, ¿no? Pero, Y por yo ejemplo, creo que hay mucho también, además del conocimiento, porque a veces tienes mucho conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento sobre algo, pero hasta que no haces el clic, ¿sabes? Hay un momento en que puedes leer muchos libros, pero es algo más. en la segunda temporada de Filósofo Es Digital, hacer ese clic para hacer realmente el cambio. era lo siguiente que iba a decir, por eso estamos súper conectados. No, Fera, sé que estás escuchando y creo que esta señorita es de los nuestros, ¿ok? Creo que es de los nuestros. Así que yo creo que por ahí, como presidenta del consejo, creo que vas a tener que hablarle a Mariana porque es de los nuestros. En la segunda temporada de Filósofo Digital aprendí, gracias a Nofera y a mis invitados, que el conocimiento no es poder. Exacto. Yo pensé que sí. No. Pensé, pero de verdad lo creí desde muy niño. Alguien me lo dijo y yo me creí eso. Y empecé a leer y empecé a buscar estudiar y empecé a buscar tener títulos y empecé a buscar conocimiento en todos lados. No me arrepiento porque el conocimiento es súper importante, pero no es poder, no se acerca al poder. Todo lo contrario, puede ser ego, indecisión, parálisis por análisis, superioridad, confusión, mil cosas. Pero cuando le pones propósito y acción, Exacto. entonces se vuelve un gran poder. Pero tampoco es un poder hacia los demás. Es un poder hacia entrar dentro de ti. Esto lo he dicho muchas veces. Deben estar fastidiados todos los que nos siguen porque casi que todos lo repito, pero es parte de la programación que queremos mandar en Filósofo Digital. Eh, es un poder para ir adentro y mirar a los miedos a los ojos. Poder decirle y abrazarlos. ¿Sabes? Poder ver a ese trauma y abrazarlo. Cuando le pones conocimiento, con propósito y acción, entonces empiezas a darte cuenta que tienes el poder para desbloquear todas esas cosas que se detuvieron. Porque también otra cosa que aprendimos en la segunda temporada de Filósofo Digital es que no estamos rotos, estamos en proceso. Y muchas veces nos hacen convencernos de que estamos rotos. Tú no eres bueno en esto, tú no eres bueno en matemáticas. Y yo le digo a mi inconsciente, me llega el mensaje porque soy joven, creo en todo lo que me dicen, y si ellos son adultos y yo soy joven, ellos deben saber más que yo, ya no soy bueno en matemáticas. Y me lo metí. Y resulta que uno puede ser bueno en lo que quiera. O sea, si hoy yo me decido a ser bueno en ballet, dame un tiempo, quién sabe. Cuídate, a lo mejor ¿sabes? Te hago competencia. Porque así, ese es lo maravilloso del ser humano. Claro. Cuando nosotros nos ponemos un Nos propósito. proponemos. Claro, hay personas que tienen unas habilidades o que nacen con unas habilidades más que otras. Pero eso no significa que yo pueda esforzarme por lograr algo. O sea, yo de verdad creo que en un tutú no me vería tan mal. Pero, Bueno. ¿no? pero es eso. Lo que trato de decir aquí es que no estamos rotos, estamos en proceso. Y a veces detenemos los procesos. Sí. Porque nos hacen convencernos de que estamos rotos. No, somos completos. Somos seres completos. Nunca nos rompemos. Igual que esa media naranja.
Uy, sí, otro O sea, sistema, otra programación. exacto, somos dos naranjas que decidimos unirnos para ser más felices. Así es. Pero cada quien es importante que tenga su individualidad, su espacio, su libertad, su amor propio, eh, para poder seguir adelante, porque eso definitivamente nos frena. A mí me parece que es muy importante algunas palabras, por lo menos el juzgar. O sea, juzgar a los demás, juzgarnos a nosotros mismos, eso causa muchísimo daño. Sobre todo cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Las palabras son poder, son muy poderosas y tienen una vibración. Nuestro cuerpo es agua al 80%, un poquito más del 80%. Y cada palabra que nosotros decimos es una vibración que se siente en nuestras aguas. Hay un experimento que hizo un profesor japonés. Soy malísima con los nombres, no recuerdo cómo se llama el doctor. Pero él pone agua en un microscopio, una gotita de agua en un microscopio, le pone frío y le empieza a decir palabras de amor. Te amo, eres bellísima, qué maravillosa, no sé qué. Y la gotita de agua se convierte, o sea, se congela en forma de los copos de nieve con unas formas hermosísimas, bellísimas, unos cristales hermosos. Hace el mismo experimento con una gotita de agua, pero en este momento le dice cosas feas, le dice te odio, eres horrible, no sé. Y la gota de agua se congela como con unas manchas amarillas y o sea, feo. Entonces, así mismo como ese experimento está funcionando en el microscopio, así mismo pasa dentro de nosotros. Si nosotros nos decimos palabras de odio, no eres suficiente, estás muy gorda, qué horrible eres, mira esa nariz, o sea, todo eso nos va a afectar. Igual cuando juzgamos a los demás. Aceptación, me parece que es una palabra bellísima también. Aceptar tal cual somos. O sea, tal cual somos es perfecto. Queremos mejorar, queremos ser o sea, ir siendo mejores cada día, cambiando nuestros hábitos, cambiando conscientemente, buscando otras metas. Sí, lo podemos hacer, pero aceptémonos tal cual somos. Tal cual somos perfectos. Esto simplemente es un estuche en el que venimos. Que Dios nos trajo aquí a este mundo a vivir la vida y por eso nos dio este cuerpo. Porque sin el cuerpo, si somos solamente alma o espíritu, no podemos vivir la vida porque no tenemos sentidos, no podemos mirar, observar, oler, saborear, escuchar, sentir. Esa es la manera de vivir. Poder utilizar los sentidos y disfrutar la vida en pleno. Qué bello habla. Gracias. Bellísimo. De verdad, gracias. Un placer escucharte, en serio. Un placer escucharte. Pero es aceptarnos tal cual somos y saber que esto simplemente es un estuche, que nosotros somos más que este cuerpo, somos mucho más. Y somos alma y espíritu, que es lo que realmente es importante. Descubrir qué es lo que esa alma realmente quiere. Bello. Pregunta, María. ¿Por qué decidiste comenzar este proyecto? Yo sé que estás trabajando en él. ¿Por qué decidiste enfocarlo en los niños y en los jóvenes? Antes de ir al aire, hablaste un poquito con Nofera. Y Nofera dijo que a lo mejor era porque se lo debías a tu niña interna, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ¿hay alguna otra razón? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Porque también eres madre. ¿Qué sentiste que tenías que ir, o sea, que tenías que crear esto que, por cierto, me parece maravilloso? Gracias. Que por eso, que de verdad creo que es lo que, o sea, porque imagínate, tú le estás buscando solución. O sea, lo que pasan años de terapia, años de procesos, años de errores, bueno, que los errores son parte del proceso y hay que aprenderlos a querer. Pero la gente empieza a tratar de reparar el pasado para poder ir al futuro que de verdad quieren. Tú le estás dando la solución, tú estás deteniendo el daño, ayudando a que los niños de muy temprana edad aprendan eso, aprendan lo que les falta en el sistema educativo, que también fue hecho con mucho cariño, porque ahorita tengo un nuevo proyecto que se llama Tecnosofía del Ser,
Y en la tecnosofía del ser, lo que estamos haciendo, Nofera, Sophie AI, que es la hija de Nofera, por Ajá. cierto, y yo, Ujú. es que la revolución industrial trató de acabar con la esclavitud, como se conocía. Esa esclavitud de cadenas en donde las personas eran dueñas de otros. Ujú. Y obviamente esas cadenas las volvió barreras mentales. Claro. Las volvió barreras mentales a través del sistema educativo. Y nos programaron a través de la educación para ser productivos para una fábrica. Exacto. Para ser Para ser casi obreros. máquinas. Para ser obreros. Pero casi máquinas, o sea, no, por eso no hay sentimiento, por eso no hay Ujú. inteligencia emocional, por eso te enseñan a trabajar duro pero no inteligente, no se Ujú. enseña inteligencia financiera, no te enseñan, necesitas que tú seas una pieza productiva como si fueras una máquina esa es nuestra educación. Ujú. Esa es la educación que tenemos nosotros en nuestro país. Incluso, aunque la educación ha ido, sobre todo aquí, más que allá, en nuestros países, pero aquí ha ido poquito a poco, porque es un proceso muy lento, evolucionando, aún queda por lo menos un 70, 80, a lo mejor más, de esa educación limitante de máquina, no de seres humanos, plenos. Ujú. Pero ahora hay máquinas que son mejores que nosotros, porque el cerebro de la inteligencia artificial es mucho mejor que el nuestro. Ahí no podemos competir. Y el músculo del humano no tiene comparación con el del robot. Entonces La precisión. ya nos desplazaron en el músculo y ya nos desplazaron en el cerebro, que son los instrumentos de poder que tiene la humanidad. Pero todavía nos queda la creatividad, la Ujú. esencia, Ujú. esa forma de hablar tan linda que Ujú. tienes que no, ¿sabes? No querían interrumpirte. Ujú. Casi que te regalo el podcast. No, Fera, de verdad creo que tengo que dejar a Ay, Mariana aquí en el podcast y nosotros ponernos del otro lado a escucharla. Pero ahora hay máquinas que lo hacen mejor. Entonces, por primera vez en muchos años, tenemos que volver a recordar que es. exacto. La esencia. ¿Cómo recordamos que es ser humano? Incluso antes de la esclavitud, porque no solo de la revolución industrial, tenemos que recordar qué es ser humano. ¿Y sabes quién nos lo va a enseñar? ¿Sabes quiénes son nuestros maestros? Los niños. Mira, este programa fue, primero, bueno, soy mamá. Soy mamá de dos. Amanda y Esteban, los amo demasiado. Tienen 18 años, ambos son twins, son gemelos. Nosotros vivimos en Venezuela durante 7 años, después nos mudamos a República Dominicana 7 años y el resto he estado aquí. Yo me di cuenta que yo siempre partiendo del hecho de que es lo mejor para ellos y que yo hice lo mejor que pude, me di cuenta que yo cometí muchos errores en la crianza de mis hijos. Era muy protectora, muy controladora y me di cuenta que en un momento de mi vida me di cuenta que les estaba haciendo daño. ¿Ok? Yo empecé a cambiar creencias, empecé a cambiar hábitos, empecé a abrirme, a expandirme, a entender que cada persona tiene su propósito en la vida y que no importa cuánto yo los quiera controlar, ellos van a hacer su vida a su manera. Me guste o no me guste. Entonces fue el aceptar que ellos vinieron fue a través de mí y que yo puedo ser un apoyo, puedo ser una guía, pero yo no les puedo decir qué es lo que van a hacer. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones, ellos se tienen que caer, que levantar y que yo simplemente voy a estar a su lado para estar con ellos y apoyarlo en lo que ellos necesiten. Hubo un momento que yo dije, ok, te quiero como que recuperar los daños que hice de alguna manera y conocí a Juan Casimiro. Juan Casimiro es un ser maravilloso, tiene muchos años de experiencia y creamos juntos un programa para adolescentes. Pero siempre mi motivación fueron mis hijos. Ese programa fue un programa que fueron de 4 meses, un fin de semana al mes, y la idea era tener un grupo de chicos donde vivieran juntos un fin de semana, en control, por supuesto,
donde se les enseñara los 7 mindsets, lo que es de conectar, o sea, desconectarse de su vida virtual, del celular, de su entorno, para reconectar con su ser. Y era reconectar no solo con los muchachos que estaban alrededor, sino con ellos mismos. Tuvimos muchos casos hermosos, que bueno, vale la pena mencionar que tuvimos una niña preciosa con una depresión muy, muy, muy grande, que no quería estar en el programa. El primer fin de semana que estuvo, o sea, y tuvimos que hacer muchas cosas para tratarla de involucrar. Mi esposo cocinaba con ella, le pedía que me ayudara a hacer ciertas cosas. Entraba un poquito en el programa, volvía a salir. Pero después de 4 semanas, esa niña era otra. Y en la presentación, porque el último programa era Plan de Vida, la niña dijo, ya descubrí cuál es el propósito de vivir. Uy, ¿qué edad tenía? En 15 años la niña. ¿Tú sabes qué poderoso es descubrir a tus 15 años el propósito de tu vida? Pero era una niña que estaba deprimida, que no quería vivir. Y que el último dijera, ya sé cuál es el propósito de vivir. Y ya conseguí qué es lo que quiero. Y ya tengo un propósito. Es como que, wow. En el programa hicimos muchísimas actividades y la idea del programa es aprender soft skills y herramientas de vida a través de juegos. Entonces se hacen muchos juegos, se hace journaling, se hace meditación, se hacen muchas cosas, se explican muchas cosas, muchas técnicas, muchas herramientas, se habla de finanzas personales, o sea, es muy completo. Pero al final yo veía a los niños y decía, wow, o sea, es una transformación impresionante en 4 meses. Y me dio tanta satisfacción que mis hijos fueran como que esa chispa que me prendió, pero que no solo toqué a ellos 2, pude tocar a más niños, ¿no? Entonces me gustaría poderlo replicar muchas veces para que no tengamos como que pasar, por lo menos yo tengo 52 años, hasta mis 52 años empezando a sanar y a ver y a cambiar y ver hábitos y ser consciente. No, eso lo podemos empezar desde antes y nos ahorramos todo este camino. O sea, si yo puedo ser consciente de mis hábitos, de mis creencias, y puedo ir cambiando desde jovencito, ¿qué futuro puedo tener? O sea, ¿qué herramientas, qué éxito puedo tener? O sea, y el ser feliz desde ese momento. Y el ser feliz desde jóvenes. No ir por un camino buscando la felicidad, porque la felicidad al final es el camino. Pero reconocerlo en el momento, desde jóvenes, me parece que es algo bellísimo. Es espectacular. ¿Y tú te imaginas el impacto que eso podría tener en el futuro de la humanidad? Sí. Personas desde muy jóvenes cada vez más conectadas. Más con conectadas, más despiertas, más presentes. Cuando empiezas a tu edad, que por cierto, impresionante que tengas 52 años y te veas así bien, por cierto. Pero bueno, no estamos hoy hablando precisamente de eso. Vamos a hablar de que cuando tú empiezas a la edad que sea, este camino espiritual, que para mí no se eleva, yo apenas estoy, no sé si algo menos que aprendí, pero ahí voy, ¿no? Porque estoy como que viendo todo, apenas entendiendo todo. Pero, sabes demasiado. Pero lo que me doy cuenta es que es un viaje hacia adentro. Sí. Que no se sube, que se va adentro. Pero entonces cuando empieza el proceso, entonces te encuentras con algo muy peligroso, que detiene el proceso y se llama el ego espiritual.